En el video anterior vimos todo esto y vimos que íbamos conectando una resistencia, la pila y la parte de LED. Esto, hacerlo a nivel físico puede resultar un poquito más complicado porque hay que empezar a soldar. Eso implica mayor recurso, mayor tiempo y para eso existe la placa de pruebas. Pero antes me gustaría crear un nuevo proyecto. Voy a dar clic en el loguito de Tinkercad, voy a crear un nuevo proyecto que dice circuito. Y en este caso nos vamos a enfocar simplemente en la placa de pruebas. Placa de pruebas o placa de prototipado o placa protoboard o breadboard, como tú la quieras llamar, es lo mismo. De hecho, si nos vamos a la parte de componentes, vamos a encontrar la parte de todos. Por defecto, vamos a encontrar la parte de placa de pruebas, la más grande, que es la que está acá, y la placa de pruebas, que es la pequeñita, y luego la mini placa. Todas estas tienen la misma funcionalidad. La primera es como la más común en algunos casos, que es un poco más grande, pero es como tener el equivalente a estas dos. Aquí es una, podemos tener la otra por acá, es tener ese equivalente. Acá hay de tener mucho cuidado, ya te voy a explicar el detalle de esto, de cómo se puede alimentar una breadboard de este tamaño, pero en este caso me voy a enfocar en una pequeña para que veamos el ejemplo y luego vamos a volverlo escalable en cuanto a la explicación. Lo primero que tenemos que identificar es que tiene la parte de buses, porque así se le conoce como buses, la parte negativa y la parte positiva, y en la parte inferior también lo mismo. De hecho, la breadboard tú la puedes rotar de esta forma y pues tendrías algo más o menos así si lo quieres ver desde otro ángulo. Pero por defecto en Tinkercad aparece así. Así que lo vamos a dejar así y luego ya tú te vas a ir acomodando. Anteriormente te había dicho que para darle vida a un LED necesitamos de una pila. Así que lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro Arduino. Vamos a arrastrarlo por acá y aquí tenemos el Arduino 1. Por defecto, el Arduino 1 necesita alimentar, es el que alimenta nuestros componentes electrónicos, como el LED, como anteriormente ya lo vimos, de que podíamos alimentar un LED o más LED a partir de él. En este caso tenemos ¿cuántos GND? Tenemos uno, 2, 3. Supongamos que de repente queremos conectar 5 LEDs, pero yo solamente tengo 3 GND disponibles, es decir, cargas negativas. Eso significa que solo podría conectar 3 LED. Y allí entra en juego la parte de la placa, la breadboard. ¿Por qué? Porque imagina que la breadboard es como tu regleta. Imagina que tu Arduino es como tu toma de dos enchufes, tienes dos disponibles, y tu breadboard sería como tu regleta, esa que nosotros tenemos varias opciones para poder ingresar diferentes componentes electrónicos. En este caso, necesitamos sacar un cable desde el positivo del Arduino. Para ello necesitamos utilizar 5 voltios. De momento lo vamos a hacer con 5 voltios, aunque también lo podemos hacer con 3.3 voltios que funciona también. Solo que el voltaje varía porque es menor. Pero en este caso, para ilustrar el ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a colocarlo acá, a positivo. En esta parte, si tú colocas, le voy a cambiar el color, lo voy a poner en rojo. Todo esto está interconectado. Imagina que la regleta la tienes en esta posición, como te lo muestro en pantalla. Y luego también tenemos la parte de tierra, que sería ground, que por acá, y este lo vamos a poner en negro. Aquí lo tenemos. Es decir, que toda esta parte que estoy mostrando acá ya está con la parte de flujo de electrones. Aquí hay flujo de electrones. Eso quiere decir que hay flujo de electricidad. Si yo de repente conecto un LED por acá, voy a arrastrar este LED, y al colocarlo de esta forma, estaríamos conectándolo mal. ¿Por qué? Porque si le doy en iniciar simulación, pues no va a encender. Pero si yo de repente le doy vuelta, vamos a darle vuelta, le voy a dar vuelta por acá y listo. Listo, aquí lo vamos a colocar. De hecho, puedes utilizar esta herramienta. Recuerda que el LED tiene una terminal positiva y una negativa. La terminal positiva es la terminal larga, que sería esta, que tiene como una curvita. Y la terminal negativa es la terminal corta. Vamos a dar clic acá y le vamos a decir que le dé vuelta. Entonces cambia la parte de acá.
De hecho, ahí estaría mal, porque acá la parte de acá sería positiva y la estoy enviando a negativo. Entonces la voy a arreglar y listo, ahí lo tengo. Si yo le doy iniciar simulación, funciona sin ningún problema. Claro, lo estoy quemando porque le estoy enviando 5 voltios. Pero aquí puedo seguir conectando más LED. Solo para ilustrar el ejemplo, puedo conectar un LED por acá, LED por acá y LED por acá. Pero si yo lo conecto el LED de otra forma, o sea, del otro lado, así, no estaría haciendo lo correcto, porque es como conectar negativo y negativo, y entonces eso no estaría funcionando. Observa que si le doy iniciar simulación, los demás funcionan, pero uno no está funcionando porque lo he conectado diferente. Vamos a detener la simulación y este LED que conecté acá lo voy a colocar, por ejemplo, en esta parte. Lo puedo conectar en cualquiera de esta parte donde están las letritas, desde la A hasta la E y luego desde la F hasta la J. De momento lo voy a colocar por acá. Si yo le doy iniciar simulación, pues tampoco va a encender. En este caso no estoy enviando alimentación para que mi LED se pueda encender. Y aquí viene la duda, que muchas veces cuando se está iniciando en la parte del Arduino, queda la duda, ¿cuál es el positivo y el negativo acá? En el caso de la parte central, no hay ningún tipo de guía, porque aquí no dice, hey, este va a ser el positivo o este va a ser el negativo. En la parte de acá sí, aquí nos está guiando la protoboard, que este es mi negativo y este es mi positivo, de manera sugerida, aunque tú lo puedes invertir sin problema. Entonces, ¿cómo funciona en esta parte? En esta parte funciona de una forma diferente. En este caso, tú tienes que fijarte en las terminales de tu LED. Una terminal es negativa, que es cátodo, que sería como la pata corta, y la otra terminal es ánodo, que sería la pata larga o la que tiene el quiebre. Eso sería lo que nos va a guiar, es lo único, porque acá tú decides cómo vas a colocar el LED. Entonces es bien importante que sean bien observadores en esta parte. Identificamos dónde hemos colocado esta terminal, que sería la terminal negativa. La vamos a colocar a cualquiera de estas y nos va a funcionar sin problema. Lo voy a colocar acá. Y este sería mi negativo y este sería mi positivo. Entonces recuerda, en el centro tú decides dónde y cuál va a ser tu positivo y cuál va a ser tu negativo. Le vamos a dar clic acá y le colocamos el rojo. Iniciamos la simulación y vemos qué pasa. Encendió, claro, estamos conectando sin una resistencia. Vamos a detener la simulación y ahora tú dirás, hey, ¿y eso se puede conectar aquí, aquí o lo puedo conectar aquí? Pues sí lo puedes hacer sin ningún problema y va a funcionar. Observa, funciona. Siempre y cuando lo esté conectando en cualquiera de estos, te va a funcionar. Ahora bien, de repente tú estás como que manipulando esto y como que te crea otro cable y de repente pasa esto. Control Z. Recuerda que para hacer la selección de nuevo, solo das doble clic y ya puedes manipularlo. Yo lo voy a conectar aquí y este lo voy a conectar acá. Lo vamos a dejar acá, está un poco desordenado, eso no debería de ser. Voy a eliminar estos para quitar la parte de acá y listo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo conecto un LED por acá? Solo que en este caso no hay flujo de corriente, así que no va a encender tampoco. Vamos a ver, vamos a darle vuelta. Listo. Positivo, terminal de acá es ánodo y la terminal corta que sería cátodo a negativo. Iniciar simulación y aunque lo haya puesto en la forma correcta, no hay corriente. ¿Por qué? Porque en este caso tengo que enviar corriente desde el extremo, porque yo solo le estoy enviando corriente a esta parte y luego estoy sacando cablecitos para alimentar esta parte en el centro y nada más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde el positivo de acá, porque acá pasa la corriente por este lado, y termina acá. No es que termine, pero trata de hacer la analogía. Entonces sacamos un cable de acá al positivo de acá. Luego negativo y negativo. Iniciar simulación. Ese es como que estuvieras haciendo lo siguiente. Tienes tu regleta acá y luego estás conectando una extensión y enviando la corriente hacia otra parte. En este caso al extremo. Le voy a cambiar los colores porque no se identifica cuál es la parte negativa. Iniciar simulación y listo. Ahora ya estoy enviando la corriente desde este extremo hacia este extremo. Y lo mismo ocurriría con esta parte. En este caso, tú conectas un LED. Voy a conectar otro. Este lo voy a conectar por acá. Si yo enciendo, tampoco va a tener corriente.
Y lo mismo, lo puedo conectar en cualquiera de estos orificios. Lo voy a conectar, por ejemplo, desde acá y lo voy a llevar hacia el positivo. Recuerda la terminal que tiene como una curvita. Eso te indica que es positivo. Lo ponemos en rojo y luego conectamos este hacia negativo, que sería la parte negra. Quiero ver. Este sería rojo. Hay que cambiarlo y listo. Iniciar simulación y ahora sí se va a encender. Perfecto, ya vimos estos ejemplos. Ahora veamos el ejemplo con resistencia, porque las resistencias son importantes cuando empezamos a trabajar con cada uno de estos componentes electrónicos. Vamos a eliminar. Vamos a ver por acá. No se borra. Así que actualizamos. Si de repente les pasa esto, porque de repente no se borran o se congela, lo que tenemos que hacer es nada más actualizar. Listo, ahora sí, nos va a permitir eliminar. Eliminamos por acá. Listo, eliminamos uno por uno. Y estamos. Perfecto. Hay varias formas de conectar un LED, pero en este caso nos vamos a enfocar en conectar un LED con una resistencia. Anteriormente ya habíamos visto que un LED necesita una resistencia y que de manera sugerida les comentaba de que la resistencia se debe de conectar al lado negativo. Ya cuando de repente empezamos a agarrar práctica con esto, el LED lo podemos conectar de varias formas. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro LED y colocarlo por acá. De hecho, lo vamos a hacer por acá porque por este campo no hemos utilizado. Tú puedes utilizar cada uno de los orificios de nuestra protoboard, siempre y cuando sea ordenado. Pero para la parte del ejemplo, pues se lo voy a colocar acá porque no lo hemos visto. Luego, colocar la resistencia. La resistencia en este caso, como les había comentado previamente, es de 150 ohmios. Entonces vamos a cambiar las unidades acá. Lo colocamos en 150 ohmios. Con 220 ohmios también te puede funcionar sin ningún problema. Y la resistencia la vamos a colocar a la terminal de cátodo, es decir, a la terminal negativa de nuestro LED aquí. Y eso viene acá desde la parte negativa de nuestra corriente, acá. Pasa por acá, luego pasa nuestro LED y luego necesitamos otro cable. Ese cable va a ir a positivo de nuestra breadboard. Le vamos a colocar un color rojo. Lo que tenemos por acá, iniciar simulación y listo. Ahora sin ningún problema se va a encender nuestro LED. Por acá puede surgir la duda. ¿Puedo colocar la resistencia al positivo? Claro que sí. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a borrar este y lo vamos a poner acá. Observa que tiene la conexión a la terminal positiva. Viene por acá, pasa por acá. Y luego vamos a sacar un cable hacia la parte negativa. Iniciar simulación y listo. Y enciende sin ningún problema. Perfecto. Esa sería la forma en la que podemos trabajar con un LED, en este caso, circuito en paralelo. Más adelante te voy a explicar cómo funciona la parte del circuito en serie y el circuito en paralelo. Pero en el momento nos estamos enfocando cómo funciona la breadboard y cómo le podemos sacar el máximo provecho para poder conectar nuestros componentes electrónicos sin necesidad de estar soldando. Vamos a detener la simulación y listo. Retomando la parte de los LED, previamente te había comentado que puedes utilizar una resistencia de 220 ohms. De hecho, el LED lo voy a conectar acá. Y voy a trasladar un cable desde la terminal positiva, que sería ánodo, hacia la parte positiva de nuestra breadboard. Lo mismo por acá, negativa, que puede funcionar sin problema, pero este LED se va a quemar. Vamos a iniciar simulación. Se quema porque nuestro Arduino está enviando 5 voltios y nuestro LED necesita 2 voltios. Vamos a borrar esto. Vamos a colocar una resistencia a la terminal negativa de nuestro LED y a la parte negativa de nuestra breadboard. Esta resistencia va a tener un valor en ohmios, acá lo vamos a colocar, de 220 ohmios. Quiero que veas una parte bien importante, que acá tengo una resistencia de 150 ohmios y acá tengo una resistencia de 220 ohmios. Vamos a ver en qué cambia. Probablemente el cambio sea bien mínimo, pero lo vamos a hacer un poquito más eh, visual. Vamos a colocarle una resistencia de 50 ohmios acá, es decir, una resistencia mucho menor a la que debería de ser para nuestro LED. Observa que si yo le pongo una resistencia mucho menor, me va a empezar a mostrar un mensaje de que necesita mayor resistencia para que no vaya a afectar la vida útil de nuestro LED.
Vamos a detener la simulación, vamos a cambiar la resistencia, le voy a poner una resistencia de 500. Iniciar simulación y ahí está. Observa un poco, creo que sí se logra apreciar, y es de que la resistencia de este lado está permitiendo de que pasen menos electrones. Eso significa que hay menor intensidad para que se pueda encender nuestro LED. Lo contrario ocurre en la resistencia del lado derecho, porque acá estamos colocando la resistencia ideal para nuestro LED. Estamos calculando el valor de la resistencia a partir de una variable que previamente hemos visto. En este caso hemos colocado una resistencia de 150 ohmios. Hay algo en lo que debes de tener cuidado y es a la hora de colocar los valores. Por ejemplo, acá les he puesto en ohmios, pero por defecto te lo va a mostrar en kilo ohmios. No es lo mismo porque kilo ohmios es un valor muy superior a ohmios. Entonces, si tú te fijas, acá tengo kilo ohmios y la intensidad de mi LED es menor a la que tengo acá. Mucho cuidado en eso porque muchas veces se confunde con el tipo de resistencia que utilizamos para nuestros proyectos. Hay otra cosa que me gustaría comentar y es la parte de las placas. En cuanto a la parte de todos, vamos a dar clic en todos y aquí vas a encontrar las diferentes placas. Como ya previamente te había mostrado, existen tres y esta funciona de una forma similar a la que tenemos previamente acá. Solo que en este caso, imagina que tú tienes dos protoboard de este tamaño. Eso significa que para alimentar, tú puedes conectar todo acá, pero solo a esta parte te va a funcionar. Para hacer que esta te funcione, necesitas de un puente. Así que vamos a desconectar la anterior. Vamos a quitar esta alimentación y listo. Vamos a conectar 5 voltios por acá y GND por acá. Recuerda cambiar la parte de los colores para que sea más fácil cuando estás aprendiendo. Es de mucha utilidad esto. Entonces vamos a colocar un LED por acá. Vamos a cambiarnos a la parte de básico. Y en básico, vamos a ver, básico, listo. Voy a colocar un LED por acá. Ya esto ya lo vimos, así que solo voy a conectar una resistencia a la parte negativa. Voy a mover un poco el LED. Y la otra, quiero ver, este sería negativo, sí. Y esta sería hacia la parte positiva, que sería el rojo. Ah, perfecto. Aquí, por sorpresa, sí funciona. Pero imagina, porque esto, como es el simulador, claro que va a funcionar, pero imagina que en la vida real esto no pasa. Normalmente las protoboard, cuando son de un tamaño de 60 más o menos orificios, que aquí te dice la cantidad más o menos, eso significa de que tú tienes que alimentar. Entonces, si de repente no te enciende de un lado es porque no has alimentado. Tienes que llevar la alimentación. De hecho, aquí te indica que aquí está el corte, de que aquí se termina la protoboard. Aquí tendrías que llevar la alimentación de acá hacia acá. Eso significa que estarías haciendo como un puente, como otra extensión para poder conectar la otra parte. Solo que en el simulador no es necesario hacerlo y al parecer ya lo trae integrado y es como más fácil resolverlo. Así que si de repente no te enciende la mitad de la protoboard es porque realmente necesitas alimentación de ese lado. Y eso sería todo en cuanto a la parte de breadboard o protoboard o placa de prototipado, y es que nos facilita mucho el uso de los componentes en nuestro Tinkercad. Eso sería todo y nos vemos en el próximo.